Gloria a Dios. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo número 10. ¿Estamos aquí todos, hermanos? Vamos a leer la escritura desde el versículo número 1 hasta el versículo número 12. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cierren sus ojos ahí en su lugar y vamos a orar. Espíritu Santo, en esta mañana pedimos que llenes nuestra vida con tu presencia, que hables a nuestro corazón, que derribes todo argumento, que derribes, Señor, todo conocimiento. Hoy queremos aprender de ti, queremos ser mansos y humildes de corazón. Habla a nuestra vida y que tu presencia, Señor, en esta hora llene cada rincón, Señor, cada esquina, cada lugar, Señor, de nuestro ser. Gracias, Señor, por esta reunión en la que tú gobiernas, en la que tú presides y en la que tu palabra es, Señor, la que redarguye, la que construye, la que exhorta, la que edifica, la que consuela nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, en 2 de los versículos que acabamos de leer, usa una frase, hermano, que es muy importante, o mejor dicho, debe de ser muy importante para nuestra vida. Y estas frases, hermano, que vemos en 2 versículos dentro de los mismos que acabamos de leer, es, hermano, la que nos dice que estas cosas fueron escritas como ejemplo para nuestra vida. La palabra de Dios, hermano, es clara. La palabra de Dios nos habla de muchas maneras a todos los que estamos aquí, a todas las personas que se toman el tiempo para oírla. La palabra de Dios, hermano, tiene el propósito de no regresar vacía, hermano, porque no se trata de la palabra de un hombre, sino que se trata de la palabra de Dios. Pero quiero hacerte notar en esta mañana la importancia que esta nos da, hermano, para que de ella tomemos ejemplo para nuestra vida. ¿Qué propósito tendría el Señor de inspirar a un hombre como el apóstol Pablo para que al escribir esta porción él anotara la frase que ya hemos mencionado, que fueran ejemplo para nosotros? ¿Qué propósito tendría Dios? ¿Sabes, hermano? Sin duda creo con todo mi corazón que Dios es un Dios que se preocupa por todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Creo en mi corazón, hermano, que es un Dios que se preocupa, hermano, que nos ama,
que Él ha determinado con todo lo que Él es, hermanos, bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hoy en día pueden decir, yo sé que mi vida es objeto del amor y de la misericordia de Dios? ¿Cuántos podrían decirlo? Ahora, ¿cuántos podrían decir que mi vida también es objeto de la bendición de Dios? ¿A cuántos no les gustaría ser objeto de la bendición de Dios? Creo que ahí se centra, hermano, muchas de las verdades, se centra ahí, hermano, mucho de lo que el cristiano anhela recibir de parte de Dios. Hoy en esta mañana, hermano, vamos a hablar de una manera breve, escucha, de un proceso o de una forma por medio de la cual nuestra vida, tomando el ejemplo que está escrito, puede llegar a la bendición que como cristianos tanto necesitamos de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos sienten que Dios los ama? ¿Cuántos sienten que Dios está con ustedes? Hoy en esta mañana vamos a limpiarnos de algunas cuestiones que Dios desea que las tomemos, que las veamos como un ejemplo para que hagamos, hermano, todo lo contrario a lo que estas personas hicieron. ¿Y sabes qué nos garantizamos con esto? Escucha, garantizamos en primer lugar firmeza para nuestra vida. Y en segundo lugar, ¿sabes qué garantizamos? Que la bendición de Dios sea sobre nuestra vida. Amén. Acompáñenme el versículo número 1. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, ¿qué dice? Que ignoréis que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí? Lo primero que nos muestra, hermano, es que como personas nos podemos encontrar en la situación de estar ignorando verdades, hermano, que para nuestra vida son importantes. Algo que los corintios estaban ignorando, hermano, es que toda aquella nación de Israel que había sido esclavizada, que había sido oprimida en Egipto, toda la nación, hermano, había salido de la misma. Había salido de Egipto, había dejado la esclavitud, había dejado la opresión. Todos ellos iban, hermano, con el mismo rumbo y a la misma dirección. Sobre todos ellos, escucha, estaba, hermano, la nube de Dios. Sobre todos ellos, hermano, el mar se abrió. Sobre todos ellos, hermano, tenían la provisión de Dios en comida. Y aun cuando tenían sed, escucha, sobre todos ellos el Señor les daba a beber. Todos. Pero no todos. Es lo que Pablo le dice a los corintios. No todos valoraron, no todos apreciaron, no todos cuidaron lo que de parte de Dios recibieron. Y eso es algo a lo que el apóstol Pablo exhorta a los corintios a no ignorar. Hoy en esta mañana, hermano, el apóstol Pablo nos hace la misma exhortación. Nos hace la misma exhortación que a la iglesia de Corinto. No ignores. Abre los ojos. Date cuenta. Aprecia. Valora que sobre tu vida ha estado la presencia de Dios. ¿Cuál era el contexto, hermano, de la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia que tenía, hermano, o que poseía riqueza en bienes. Era una iglesia, hermano, donde el más pobre podía decir que tenía 3 propiedades.
Era una iglesia, hermano, que se sentían a sí mismos, hermano, bendecidos en todas las áreas de su vida, incluyendo, hermano, escucha esto, en la espiritual. En la espiritual, hermano, ellos creían que se movían de una manera correcta conforme al sentir del Espíritu de Dios. Ellos creían que ya nadie, hermano, les podía traer doctrina, que nadie los podía enseñar, que ya nadie, hermano, podía traer una revelación escrita, una revelación para sus vidas que transformara, hermano, por completo su ser. Los corintios, hermano, habían llegado a un punto en donde se sentían satisfechos por lo que tenían. Encima de eso añade, hermano, que se sentían satisfechos por el evangelio que habían conocido y la forma en la que ellos se movían en él. Pero ¿sabes cómo les habló Pablo? Desde los primeros capítulos de Primera de Corintios, hermano, Pablo le habla a esta iglesia, a estos hermanos, de una manera fuerte. En el capítulo 3, tan solo, les dice: no puedo hablarles como a espirituales, sino ¿cómo? Sino como a carnales. Yo creo que por ahí alguien preguntó: Pablo, ¿cómo que carnales? Y Pablo les dice: no me lo creen. Les dice: pues habiendo celos, contiendas y disensiones todavía entre vosotros. Les pregunta nuevamente así y les dice: ¿no sois carnales y andáis conforme a las obras de las tinieblas? Hermano, la forma de hablarle de Pablo a la iglesia de Corinto fue una forma, hermanos, dura. Pero yo me pregunto, hermano, ¿de qué otra manera puede entender una persona? Escucha, cuando la persona se siente, cuando la persona se cree que ha llegado a ese punto como los corintios, en donde ya Dios, hermano, le es obsoleto, en donde ya, hermano, el conocimiento, la doctrina, la vivencia de una vida cristiana ya no le es suficiente. ¿De qué otra manera se le puede hablar a una persona, hermano, que por causa de lo que ha alcanzado llega a estimar su vida superior, no solamente a otras, sino separar de su vida la presencia de Dios? De una manera fuerte nada más. Y Pablo, hermano, capítulo tras capítulo, le habla a la iglesia de una manera fuerte hasta que llega a este capítulo 10 y les dice: hay algo que están ignorando. Eso que están ignorando es que el Señor siempre ha estado con ustedes, que es por causa de Él que hoy ustedes pueden decir que tienen, que han alcanzado o que son. Pero ustedes no han valorado, les dice. Ustedes, por el contrario, en lugar de apreciar, en lugar de valorar, en lugar de exaltar al Señor como el autor de todo lo que Él ha hecho en su vida, se han envanecido, se han endurecido, se han vuelto egoístas. Era una palabra dura la que Pablo le estaba hablando a la iglesia. Pero ¿sabes qué es lo que utilizó Pablo? Ponme atención. ¿Sabes qué es lo que él utilizó para hacerle entender esta palabra a los corintios? Utilizó, hermano, un ejemplo. A ver, dilo conmigo. ¿Qué utilizó? Un ejemplo. Yo creo, hermano, que cuando tú le quieres hacer entender algo a tu esposo, a tu esposa, hasta con manzanitas le quieres explicar para que le caiga ahí 20, ¿sí o no? Así como que dices: ¿de qué manera le voy a hacer entender? A ver, ¿cómo le explico? Y usas un ejemplo, le pones un ejemplo y le dices: mira, es que te acuerdas, mira, es que me pasó, mira, te voy a decir cómo. Y Pablo así le habla a la iglesia y les dice: ¿recuerdan aquella nación que salió de Egipto? Bueno, toda aquella nación iba bajo la misma nube. No había alguno de ellos que pudiera decir: Señor, ¿por qué la nube no está sobre mí?
¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? A pesar de la dureza y la rebelión de ese pueblo, hermano, escucha esto. Dios a cada uno de ellos los cuidó, a todos. Entonces los corintios estaban escuchando el ejemplo y Pablo continúa hablando. Dice, fueron bautizados en la nube, fueron bautizados al atravesar el mar. Cuando tuvieron hambre y se quejaron en contra de Dios, en contra de Moisés, Dios les proveyó el alimento. Cuando tuvieron sed, el Señor les dio agua de una roca. Y Pablo les dijo, todos ellos bebieron de la misma roca. Y Pablo dice, y la roca era Cristo. Todos ellos, hermanos. ¿Sabes de qué nos habla la Escritura? Que todos nosotros, escucha, todos nosotros tenemos acceso a la bendición de nuestro Dios. Todos. Pero ojo, ponme atención aquí, hermano. Hay algo que puede hacer que no aprecies ni valores la bendición de Dios en tu vida. ¿Sabes qué es? La dureza o el envanecimiento de no darte cuenta que es Dios quien ha estado trabajando en tu vida. Vamos a esto. Verso 5. ¿Qué dice en el verso 5? Dice, pero de los más de ellos no se agradó, ¿quién? Dios. ¿Cómo que Dios no se agradó de los demás? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que puede hacer, hermano, que Dios no se agradara de ellos? Hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que puede hacer que Dios no se agrade de mí? Piensa, no lo digas en voz alta. ¿Qué podrías hacer en tu vida de tal forma que hicieras que Dios ya no se agradara de ti? Dice, hermano, la Escritura que hubo gente de la cual Dios no se agradó. ¿Qué harían, hermanos? Y dice aquí mismo, verso 5, por lo cual, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron postrados? En el desierto. Hermanos, si echamos un vistazo a la historia, ¿por qué no se agradó Dios de ellos? ¿Qué hicieron, hermano, para que quedaran muertos en el desierto? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Simplemente, hermano, que no confiaron en el Dios que los iba a meter a la tierra que Él les había prometido. Dudaron de Él. Vieron los gigantes, lo vieron imposible. ¿Y qué pasó con su corazón? Se llenó de duda, se llenó de temor. Se empezaron a propagar ese sentimiento. La multitud, hermano, la gente empezó a desanimarse. Todos empezaron a dudar de lo mismo. Todos empezaron a decir, es imposible. ¿Por qué nos trajo Dios aquí? Nos hubiéramos quedado en Egipto, donde por lo menos había carne que pudiéramos comer. Dios voltea, recibe ese sentir, ve esa actitud de su pueblo y les dice, no es así como quiero que entren a la tierra que les he prometido. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Dijo, toda esta generación no entrará. Solamente Josué y Caleb. ¿Sabes también quién no entraría? Moisés mismo, hermano. El gran varón de Dios, el gran profeta de Dios, tampoco entraría a la tierra de la bendición. Lo llevaría a un árbol y le diría, mira, ahí es donde ibas a entrar. Y Moisés, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y el Señor le contesta y le dice, Moisés, te he perdonado. Te he perdonado, pero aún así no entrarás. Qué duro, hermano. Qué consecuencia tan terrible. Quiero que te hagas nuevamente la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer, hermano, que no seas del agrado de Dios? Con base a lo que acabamos de explicar.
Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿eres del agrado de Dios? Contéstale, uy, sí. Dile, sí, el Señor cuando me ve se sonríe y se pone contento. Gloria al Señor. ¿Cuántos fueron capaces de contestar así? Pero aún así, hermano, escucha, debemos de cuidar nuestra vida, nuestro cristianismo, nuestro corazón, porque se puede contaminar y hacer que ya no seamos del agrado de Él. Porque ¿qué es que Pablo al final en el verso 12 dice, así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Sabes a qué se refiere ese verso? A la responsabilidad que cada uno tenemos de aprender a cuidar nuestro corazón. Pero vamos a continuar. Verso 6. Pon mucha atención aquí, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué el pueblo de Dios, hermano, cometió semejantes atrocidades? Dice aquí, hermano, que fueron cometidas para que estuvieran escritas como ejemplo para nosotros. ¿Qué es un ejemplo, hermano, para nosotros? ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué será un ejemplo? Hace un momento yo lo mencionaba, ¿verdad? Es cuando ponemos las manzanitas. Es cuando mostramos tal vez de una manera gráfica, ilustrativa, inclusive aún describiendo con palabras, pero de una manera clara o más comprensible algo que a veces, hermano, al sentido común o al entendimiento común no nos queda claro. ¿Por qué Dios utilizaría este ejemplo? Es un ejemplo fuerte. ¿Por qué no utilizaría, hermano, otro ejemplo? Por ejemplo, el de Jonás. Por ejemplo, el de Sansón. O el de David. O el de Saúl. El de Elí. ¿Por qué no utilizaría, hermano, otro ejemplo? Y nos lleva al punto donde el pueblo de Dios, hermano, sale de Egipto y antes de entrar a la tierra se hace para atrás por su temor e incredulidad. Llenan su corazón, contagian su corazón, hermano, de ese sentimiento que los incapacita para triunfar en la bendición. ¿Por qué utilizó ese ejemplo? ¿Sabes por qué? Porque es lo que nos pasa a nosotros. Escúchame, ponme mucha atención. Como cristianos, hermanos, muchas de las veces somos muy dados a hablar. Pero cuando se trata de hacer, es ahí, hermanos, donde dudamos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Fue lo que le pasó al pueblo. A la hora de la hora, se hicieron para atrás. ¿Has visto ese ejemplo en ti, en tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tus hermanos en Cristo? Que ya cuando estás a la hora de la hora, al momento en el que le tienes, hermano, que echar ganas, el punto en donde tienes que dar ese último paso, el momento cuando estás en el borde, hermano, de poder poseer por medio de la fe las bendiciones de Dios, nos hacemos para atrás. Y decimos, no me va a alcanzar, no voy a poder, no creo que a mí me pueda suceder, a mí nadie me quiere, me hicieron esto. Y empiezas, hermano, a sacar de tu propia vida, no los elementos que te ayudan a poseer la bendición, sino los elementos que te ayudan a llenar tu corazón de temor, de dureza, de vanidad. Y es entonces, hermanos, que en vez de dar el paso hacia adelante, el último, empezamos a dar los pasos hacia atrás y retrocedemos. Ese ejemplo, hermanos, se ajusta
a la medida a nosotros. A la medida. ¿Y qué les dice, hermano, a los corintios, como hoy nos los dice a nosotros? Les dice Pablo, ellos, dicen, codiciaron cosas malas. Creo que sabemos todo lo que es codiciar. ¿Qué es codiciar? Desear desmedidamente, ¿verdad? En esa forma desmedida genera sentimientos de envidia, de egoísmo, de contienda. Eso es codiciar. Deseas algo tan intensamente que empiezas a tener pleito, empiezas a perder la paz, empiezas a entrar en conflictos por querer tener algo, hermano, escúchame, por querer poseer algo, no que no sea para ti, sino que no esté preparada todavía para ti. Vamos a poner atención aquí. ¿Qué cosas, hermano, codició el pueblo de Dios? Escucha esto. ¿Sabes cuál es una de las primeras cosas que el pueblo de Dios codició? Anótalo ahí. ¿Sabes qué era? Ser como las demás naciones. Oye, ya viste, mira lo que hacen las otras naciones. Mira, tienen dioses y tienen unas muchachonas que le bailan a esos dioses. ¡Wow! Oye, mira, hacen sacrificios. Oye, mira, practican esto, practican lo otro. Oye, mira a sus hijos. Y empezaron a ver, hermano, todo lo que las demás naciones hacían. Y ellos empezaron a codiciar en su corazón el querer tener lo mismo para hacer lo mismo. Y sabes, hermano, en el desierto, ¿sabes por qué Dios se los llevó por el desierto? No fue un castigo de Dios. Ponme atención. ¿Sabes por qué se los llevó por el desierto? Porque ahí, hermano, volteaban y pues veían pura tierra. Dios dijo, a ver si así dejan de codiciar. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué Dios se los llevó por el desierto? ¿Por qué no se los llevó por donde estaban asentadas las naciones? Porque si así, hermano, cuando colindaban junto a ellas, alcanzaban a apreciar lo que éstas hacían y aún así codiciaban, imagínate lo que sería pasarlas por el medio de ellas. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios nos conoce? A ver, di. Dios me conoce. Dios sabe cómo soy. El Señor sabe de qué pata coger. Él nos conoce. Y a veces, hermano, estamos codiciando algo que el Señor sabe que nos hace mal. ¿Te imaginas si nos lo diera? Número 1, codiciaron cosas malas. Número 2, no seáis idólatras. Hasta pone otro ejemplo. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Y luego qué hicieron? Se levantaron a jugar. A ver, ¿qué haces tú, hermano, después de comer? Reposar. Por ejemplo, acá nos dicen reposar. A ver, por acá, ¿qué hacen después de comer? Hermano Carlos, ¿qué haces después de comer? Ver tele, que sería a lo mejor algo similar a reposar. ¿Quién después de comer se pone a jugar, hermano? Que dice, ahora sí, vamos a echar una cáscara. Con la panza hasta que vamos a echar una cáscara. ¿Verdad que no? Después de que comes, hermano, generalmente reposas. Bueno, vamos a entender el lenguaje de Dios. Él dice, este pueblo es contradictorio. Dice, porque les di de comer, les di de beber y se levantaron a jugar. Ponme atención. ¿Sabes a qué se refería Dios? Se quejaron contra mí para que les diera comida. Se quejaron contra mí porque no tenían bebida. Estaban desfalleciendo. Y cuando tuvieron fuerzas después de comer y beber,
en lugar de glorificarme y darme las gracias a mí, se pusieron a jugar. Pues no que se estaban muriendo, pues no que tenían sed, pues no que se sentían mal, pues no que no tenían fuerzas. Y cuando las tuvieron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que se les vino en mano: jurar. Vamos a entender esto, hermanos. ¿A qué se refiere la idolatría? ¿Sabes a qué se refiere la idolatría aquí? Conocemos que la idolatría es tener dioses, adorar dioses, pero ¿sabes a qué se refiere aquí? Como está escrito. Se refiere, hermano, a que no empleamos la fuerza con base a la provisión que Dios nos da en los propósitos de Él. Y alguien dirá, no, pues es que el Señor pide mucho. Pide que todos los cristianos seamos pastores, que todos los cristianos seamos apóstoles, que todos los cristianos tengamos un nivel así al tope. Hermano, pues es que, ¿qué otro nivel hay? Yo no conozco otro nivel, hermano, de vivir como cristiano. O eres cristiano o no eres. O en tu vida honras a Dios, o a quién estás honrando aún con tus fuerzas. Cuando uno de los mandamientos más importantes en la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermano, ¿qué te parece? Con todas tus fuerzas. A ver, ¿qué tan fuerte eres? Hacemos un concurso de venciditas aquí en la iglesia, ¿no? Jugamos un chinche al agua, ponemos una cuerda y ponemos hermanos de un lado y hermanos de otro. Vemos a ver qué tan fuertes somos. Con esa fuerza Dios te dice: hónrame. A ver, hermanos, levanten la mano si nos estamos entendiendo. A veces no es que como cristianos adores que una imagen. No, hermano, yo sé que no. La idolatría aquí se refiere a que no le dedicamos a Él, aún con nuestra fuerza, el lugar que Él merece en nuestras vidas. Número 2, no seamos idólatras. Amén. Número 3, ni forniquemos. A ver, todos acá, fíjense, ¿qué es fornicar? No echemos, hermano, a volar nuestra cabeza. En este sentido, hermano, de lo que está escrito, vamos a entender. Sabemos lo que es la acción de fornicar. La fornicación, hermano, lleva implícita una mezcla, una descomposición de lo que algo es en su originalidad. No nada más, hermano, se entiende la palabra fornicación en el sentido, hermano, físico o sexual. Escucha, te puedo asegurar que con base a la palabra original en la que está escrita aquí, fornicación, se refiere más que en el ámbito físico al ámbito, hermano, espiritual. ¿Qué es entonces fornicar? Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuándo cayeron 23,000? ¿Alguien se acuerda? Dios abrió la tierra. Ajá, Josué capítulo 7. No vayamos ahí. ¿Cuándo, hermano, sucedió esto? ¿Sabes cuándo? Cuando se le hizo fácil al pueblo de Dios conservar en su vida cosas que Dios había dicho que eran del anatema, de lo maldito, de lo separado de Dios, de lo que no glorificaba a Dios. Entonces, si te está cayendo el 20, piensa en tu vida qué cosas se han introducido que no glorifican a Dios.
¿Estamos aquí todavía, hermanos? ¿Qué cosas se han introducido en nuestra vida que no glorifican a Dios? ¿Qué tal si empezamos por nuestras palabras? No, es que en México hablamos así. Y viva la feria de San Marcos. Fornicación con tu lengua. ¿Qué hablar del corazón? ¿Qué hablar del corazón? ¿Qué hablar de nuestra mente? ¿Qué hablar, hermano, que a nuestro cuerpo le permitimos o le hacemos cosas que simplemente Dios dice, tu cuerpo no es para eso? Es mi templo, no lo uses para eso. Fornicamos, hermano, introduciendo argumentos, palabras, conductas a nuestra vida y todavía las justificamos y decimos, no estoy mal, no está mal que hable así, no está mal que yo haga así, no está mal que yo piense así, Dios me entiende, es mi cuatacho, me da chanza. El día que te estés chamuscando, hermano, allá en el infierno, a ver, di que Dios era tu cuatacho. Te creas, hermano. Te queremos, te amamos. Hermano, pero la fornicación es muy delicada. Tanto así, hermano, que en un día cayeron 23,000 gentes. En el verso siguiente, en el 9, dice, ni tentemos al Señor. ¿Ya cuántas llevamos? Primero, codiciar cosas malas. La segunda, la idolatría. La tercera, la fornicación. La cuarta, el tentar. Mira, esta palabra se explica claramente, hermano, ahí en Lucas, en el capítulo 4 aproximadamente, donde Jesús es tentado por Satanás. Lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, aviéntate. Ese diablo se pasa, ¿verdad, hermanos? Le dice, lánzate, arrójate. Escrito está que a sus ángeles mandará que te van a cargar para que no caigas en piedra. Ya mero Jesús lo iba a hacer. Escúchame, ya mero Jesús lo iba a hacer, pero escúchame, ¿cuántos cristianos en verdad sí lo hacemos? Pues ahí voy, Señor. Y tomas la decisión y después cuando vas cayendo, Señor, respáldame en el nombre de Cristo, que la unción, doble unción de tu Espíritu venga conmigo, y charrascas. Ya charrascas, ya no me acordaba. Gracias, hermano. Tomamos la decisión, hermano, carnalmente, no consultamos a Dios, no le preguntamos, Señor, ¿qué estoy haciendo? Discúlpame, perdóname, me arrepiento. Dime, ¿para dónde? ¿Por dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tomamos la decisión y todavía invocamos el nombre de Cristo para que éste nos respalde. Y va Dios así, hermano, como con la manita de peco, espérame, hijo, espérame. ¿Qué pasa, hermanos? El pueblo de Dios le dijo, pues ya estamos aquí, ahora a ver cómo le haces para darnos de comer. Si no, nos hubiéramos quedado en Egipto. O nos das de comer aquí, o nos regresamos a Egipto. Y Dios dijo, hermanos, escucha lo que voy a decir. No sabes cuántas gracias le doy a Dios, porque si no fuera por su misericordia, hermanos, no sé ni dónde estaría yo. Porque cometemos unos errorzotes, unos horrorzotes, hermano, en los cuales todavía involucramos a Dios, y Dios por misericordia, escucha, interviene. ¿No le das tú gracias a Dios también por eso, hermano? Híjole, hermano, darse cuenta de eso es de decir,
tenemos a un Dios muy grande, que nos ama como no tenemos idea, que a pesar de que nos equivocamos, Él es fiel, Él interviene, Él nos cuida. Pero ¿cuántas veces Dios no le dijo a Moisés: Moisés, muévete a un ladito, déjame a este pueblo, déjame que los destruya? ¿Cuántos se acuerdan que así dice la Escritura? Y Moisés en medio: no, Dios mío, no, Señor, ¿qué van a decir las demás naciones acerca de ti? Y Dios perdonaba e intervenía. Hermano, alaba al Señor en tu vida. Escucha, porque a pesar de los errores que has cometido, hoy estás aquí. Hoy estás con Cristo. Ponte a pensar, ¿dónde estarías? Tentamos a Dios, hermano, de esa manera. Tentamos a Dios, hermano, cuando no lo consideramos a Él. Cuando en lugar de hacer de la voluntad de Dios nuestra conducta, hacemos de nuestra conducta una total y completa voluntad para nuestra vida. Y andamos por la vida, ¿verdad?, haciendo las cosas, tomando decisiones, hablando muchas palabras, teniendo muchas actitudes, hermano, y muchas de ellas, escucha, Dios no las quiere, Dios no está ahí, pero por su infinita misericordia, hermanos, por su infinita gracia, Él no nos deja. Pero no lo tentemos más allá, hermano. No vayamos, mejor dicho, más allá, al punto en el cual ahí si Dios diga: ¿sabes qué, hijo? Con una y con otra y con 15 y con 20 y con 1000 ¿no has aprendido? Pues entonces sí, ahí va la prueba, ahí va la consecuencia. ¿Qué dice la Escritura en el versículo siguiente? 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por el destructor, no el de las tortugas ninja. ¿Quién es el destructor? Qué tremendo está este versículo, hermanos. ¿Sabes qué es lo que promueve la murmuración? Escucha, lo que promueve la murmuración es la acción del destructor. En otras palabras, te lo voy a poner más claro. Cuando te prestas a la murmuración, te prestas a Satanás. Pero no nos pongamos tristes, hermanos. Verso 11. Tuvimos que entrar a esa parte dura, pero para ver lo bonito de parte de Dios. Verso 11, ¿qué dice? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Léelo conmigo, a partir de ahí dice: y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A ver, di: esto está escrito para mí. A ver, di: para mí. Fue dura la palabra, dilo, fue dura la palabra, pero está escrita para mí, para que yo corrija. Amén. Hermano, así es el Señor. ¿De qué otra manera se le habla, hermano, a una persona que cree, hermano, que está bien en todo lo que hace? Que cree, hermano, que no necesita ya más, que ya el evangelio le aburre, que ya el cristianismo le cansa, que ya Dios, hermano, le es innecesario. Solamente de esta manera. Y Dios dice que esto está escrito para que cambies esa actitud. El Señor nos amonesta para que cambiemos esa actitud. ¿Por qué? ¿A qué nos lleva, hermano, a hacer lo mismo que en el ejemplo que Él nos pone? ¿A qué nos lleva? ¿Sabes a qué? A la muerte. Pero si haces lo contrario, ¿a qué vas a llegar?
a la vida. ¿Cuántos quieren la vida? ¿Cuántos quieren bendición para su vida? ¿Cuántos quieren firmeza para su vida? Madurez, crecimiento. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, quieren presentarse delante de Dios con un nivel de cristianismo, no ni alto ni bajo, sino simplemente como cristianos? Haciendo lo que Él nos pide que hagamos, no haciendo lo que Él nos dejó como ejemplo en este pueblo duro, para que así, hermano, obtengas firmeza y bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantarnos sobre nuestros pies. Vamos, hermanos, a hacer a un lado la codicia, la idolatría, la murmuración, el tentar, el fornicar. Son 5 cosas. Claramente se nos dice que esto nos ha sido dado como ejemplo, pero no como un ejemplo que debas de hacer, sino como un ejemplo para que hagas lo contrario. Precisamente evítalo. Evita en tu vida el codiciar, el idolatrar, el fornicar. Evita en tu vida el tentar. Evita en tu vida el murmurar. Haciendo esto, hermano, creas madurez en tu vida cristiana. Creas, hermano, un buen cimiento de crecimiento para tu vida. Y encima le estás diciendo a Dios: Señor, sobre mí tu bendición. Quiero que pienses esto, hermano. Si Dios fue capaz de bendecir a ese pueblo a pesar de su rebeldía, y aunque cayeron en el desierto, permitió que una nueva generación se levantara y entrara a la tierra de la bendición, quiere decir, hermano, que Dios sigue siendo tan misericordioso que Él puede perdonar tus errores, tus pecados. Y si estos pecados o si estos errores caen en la categoría de idolatría, fornicación, murmuración, en el tentar o en el codiciar, automáticamente estarás preparando tu vida para la madurez y para la bendición que Dios tiene para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí en tu corazón pídele perdón al Señor. Tú solito. Si por tus palabras, si por la idolatría, el no has dedicado a Dios, si te has prestado a la murmuración, si has tentado al Señor, o si has introducido a tu vida cosas que han contaminado a Cristo que está en tu corazón, pídele perdón a Dios. Tú solito ahí, delante de Dios, tú díselo. Perdóname, Señor. Si en mis palabras, en mis pensamientos he engendrado conductas, he engendrado emociones, he ofendido, me he portado mal, perdóname. Si me he desgastado vanamente, Señor, perdóname. Si he hablado mal de uno de mis hermanos o de mis hermanas, de algún familiar, de alguien, Señor, perdóname. Si he deseado desmedidamente y esto me ha llevado a perder la paz, inclusive a tener conflictos, perdóname. Quiero tomar el ejemplo
para hacer lo contrario, Señor. Me he equivocado muchas veces, pero ya no quiero hacerlo más, Señor, ayúdame. Ábreme los ojos, oh Dios. Dame sabiduría. Ayúdame, Señor. Porque la tendencia humana, mi cuerpo, la facilidad con la que soy movido, Señor, me lleva rápidamente a ofenderte y a ofender a otros. Ayúdame, perdóname, oh Dios. Pídele perdón a Él. Y ahora, levantando, hermano, una de tus manos, de preferencia la derecha, si puedes levantar las dos, hazlo. Pero levanta aunque sea una de tus manos y dile: quiero estar firme. No quiero caer. Y necesito tu bendición en mi vida. Quiero estar firme. No quiero caer, Señor. Y necesito tu bendición en mi vida. Como Josué y Caleb, que sí entraron. Señor, en esta tarde te doy gracias, Padre, por esta congregación. La mejor manera en la que queremos honrarte, Señor, es apartar nuestra vida, evitar que en nuestra vida hagamos como este pueblo hizo, Señor. Si tú hoy me estás llamando a tener cuidado con mi lengua, cuidado con mis pensamientos, si hoy tú me estás llamando, Señor, a dedicar mi vida, Señor, a ti, si hoy tú me estás llamando a cuidar lo que hablo, a cuidar lo que siento, a cuidar, Señor, aún lo que pienso, Señor, es porque tú deseas bendecirme. Señor, tú llevaste a ese pueblo por todo ese trayecto con el propósito de bendecirlo, Señor, y hoy yo entiendo, Padre, que tú quieres que yo evite hacer todo eso, porque tú has jurado, Señor, aún por tu propio nombre, bendecirme, Señor. Está escrito, Señor, que no encontrando otro más grande por quien jurar tú, juraste por tu mismo nombre, juraste por ti mismo el bendecirnos. Tú llevabas a ese pueblo para bendecirlo. Señor, tú nos llevas de la misma manera para bendecirnos, oh Dios. Solamente nos pides que evitemos caer en estos errores. Pero yo sé que está la bendición. Y aunque sea duro, aunque sea difícil, detrás de eso difícil está la bendición. Aún en esta vida. Aún en esta vida. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo para mi vida. Yo creo para mi vida que tú me quieres bendecir. Hermano, dilo así para tu vida. Si lo crees, decláralo. Yo creo para mi vida que tú me quieres bendecir, que soy objeto de tu bendición. En esta vida. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre. A ti sea la honra y toda la gloria. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén y amén.
¿Crees que Dios merezca un aplauso, hermano? Gloria al Señor.